Las palabras de las que llamo su atención se encuentran en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 17. San Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Continuamos nuestro estudio sobre este verso crucial porque, como hemos estado tratando de explicar y de exponer, nos da una clave no solo para la comprensión de este prólogo del Evangelio de Juan, sino también para la comprensión de todo el Evangelio cristiano y de la vida y la perspectiva cristiana. El mayor problema con todos nosotros, y de hecho con el mundo entero, es nuestro fracaso al no darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros en y a través de su querido Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es el todo de lo que la iglesia cristiana se trata. Es todo acerca de Él. Así que incluso en los días cuando conmemoramos a héroes o hechos históricos, la iglesia, cuando se comporta verdaderamente como la iglesia, no habla de la gente, sino que habla de Dios. La iglesia habla del Hijo de Dios, el cual fue hecho hombre por nosotros para nuestra salvación. Y como hemos estado viendo, solo podremos llegar a apreciar a hombres y mujeres verdaderamente cuando los miremos, pero ante la vista de Dios y ante la luz de su ley. Nunca conoceremos a otras personas verdaderamente hasta que nos conozcamos a nosotros mismos. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nunca nos conoceremos a nosotros mismos hasta que seamos puestos verdaderamente ante los ojos de Dios y bajo la luz de su ley. Y como hemos observado, Dios dio esta ley a través de Moisés. Él había puesto su ley en el corazón del hombre cuando lo creó, pero a causa de la caída, a causa del pecado y de la rebelión, hombres y mujeres se olvidaron de la ley y se alejaron de ella. Así que Dios la dio explícitamente, de nuevo, en los 10 mandamientos. Estamos, por lo tanto, tratando de ver la importancia de la ley. Y hemos visto que esto es extremadamente importante desde el punto de vista cristiano. Todo nuestro concepto de la salvación depende de la ley. Si no hemos observado cuidadosamente o hecho un análisis o una investigación preliminar de la ley, entonces nuestra idea de la gracia se encontrará muy defectuosa. Solo aquellos que se han visto condenados bajo la ley se regocijan en la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Hemos visto también que los cristianos necesitan la ley en cuanto a su santificación, ya que nada más que la ley nos revela la profundidad del pecado, la excesiva pecaminosidad del pecado. Y como lo vimos el domingo anterior, especialmente en los términos de Romanos 7, donde el apóstol llega a aquella espantosa pero verdadera conclusión al declararnos diciendo: porque yo sé que en mí no habita nada bueno. Ese es el hombre. Y a menos que sepamos algo sobre esto, no podremos apreciar como deberíamos las glorias y la maravilla de la gracia de Dios. Este trabajo de la ley es esencial, y si descartamos la ley, lo hacemos, pero solo a nuestro propio riesgo. Y con esto en mente, estoy ansioso por observar este asunto con ustedes, pero de una manera más general, porque este es un mensaje para todo el mundo, así como lo es para la iglesia cristiana. La ley de Dios habla a toda la humanidad y su mensaje nunca ha sido tan urgente y necesario como lo es el día de hoy. ¿Qué podríamos hacer mejor, por lo tanto, especialmente en los días cuando se conmemora algún evento trágico, histórico, como alguna gran guerra, más que considerar lo que la ley de Dios nos tiene que decir? Y establezco esta proposición fundamental, de que todo el problema en el mundo en este momento se debe en última instancia a la negligencia de la ley de Dios. Una negligencia en veces basada en pura ignorancia, pero otras veces es debida a la arrogancia de la incredulidad
y al rechazo deliberado de la Biblia misma, la cual es la palabra de Dios. Y esta negligencia es la única causa de la caída del hombre ante Dios y la consecuente caída de lo que el hombre era originalmente y de aquella intención de Dios sobre él. Y ahora trataremos de elaborar este principio fundamental a lo largo de varias líneas para poder demostrar cómo toda la situación del mundo en este momento se debe a esta única causa central. Y con esto nos preguntamos lo siguiente: ¿a qué nos lleva la negligencia de la ley de Dios? Bueno, en primer lugar, nos conduce a una apostasía general, la cual, hablando en términos generales, es la posición del mundo el día de hoy. El mundo está en un estado de apostasía, lo que significa que ya no vive su vida en los términos de Dios. El hombre dejó de creer verdaderamente en Dios y su vida ya no se centra en Él. Y como una pequeña nota adicional a este sermón, la cual no consta en la prédica original, este mensaje fue predicado en el día conmemorativo del armisticio de la nación, 11 de noviembre, cuando se conmemora a los muertos de 2 guerras mundiales y de aquellos subsiguientes conflictos. Y volviendo al mensaje, sé que miles y tal vez millones de personas en este país se reúnen en servicios religiosos conmemorando aquellas fechas nacionales e históricas de importancia como la del día de hoy. Pero no nos dejemos engañar por este tipo de cosas, ya que la mayor parte de esto se convierte en puro paganismo. La gente asiste a los servicios y canta himnos, pero no creen en Dios. Ellos no adoran a Dios todos los días de sus vidas. Ellos no oran en privado. Ellos no leen la palabra de Dios. No, el mundo mismo está en un estado de apostasía. Y a veces les gusta persuadirse de que creen en Dios, pero el hecho de que traten de hacer eso mismo solo en ciertas ocasiones, en sí mismo es el mayor insulto posible al Dios Todopoderoso, quien exige, como hemos visto, que lo adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y no solo debido a cualquier ocasión especial. No hay mayor hipocresía que eso. Pero esta es la condición del mundo, y el texto de la Biblia arroja luz sobre las consecuencias de todo esto. ¿Qué es lo que sucede, por lo tanto, cuando hombres y mujeres dejan de creer en Dios y dejan de adorarle y vivir para su gloria? Lo que sucede es que ellos empiezan a creer y a confiar en sí mismos, y se colocan ellos mismos a una altura de dioses de alguna forma. Y el diablo lo sabe muy bien. Y es por eso que la tentación original en sí misma fue tan tentadora. ¿Con que Dios ha dicho: ¿no comáis de todo árbol del huerto? Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva, ahí en Génesis 3:1. Y luego continuó diciendo, en efecto: por supuesto, dijo la serpiente, que Dios sabe que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y eso es lo que ustedes deben ser. Así dijo. Y claro, Eva cayó en la tentación. Y la humanidad ha caído en la tentación desde entonces. En el momento en que hombres y mujeres dejan de someterse a Dios, se posicionan y se hacen como dioses. Ellos se están adorando a sí mismos el día de hoy, y lo han venido haciendo durante la mayor parte de los siglos pasados. Y por supuesto, el resultado de todo esto es conflicto. El momento en que la gente se establece como una autoridad final, se llenan de orgullo, se llenan de egolatría, como la del narcisismo. Tal como la Escritura nos lo muestra en todas partes, el corazón del diablo, el rebelde original contra Dios, fue elevado con orgullo. Por eso cayó. Todo el problema con el diablo es el yo. Es el orgullo. Y todos los que lo escuchan están en la misma condición. Y las consecuencias inevitables son enfrentamientos, fricción, choques. Cada Dios quiere ser supremo, cada uno quiere gobernar, y es por eso que cada pecador es un tirano. Y usted puede ver esto incluso en un niño pequeño. El niño quiere su propio camino.
El niño o la niña es intolerante. No quiere ser disciplinado. Él quiere lo que quiere, y ese es el resultado del pecado. Y esta soberbia y este orgullo se manifiestan durante toda la vida. Lo encuentras en individuos, lo encuentras en grupos y en naciones, y este mismo orgullo es la causa del conflicto industrial. Es la causa de la tensión entre las naciones, estos bloques rivales, estos grandes gigantes. Uno va y se eleva más alto, por lo que el otro debe llegar aún más alto. Y aquí está el choque inevitable. Orgullo, inflados con orgullo. Y esa es la causa de la guerra. En última instancia, la causa de la guerra no es la política o la economía, sino que es puramente teológica. La guerra se debe enteramente al pecado. No hay otra explicación de esto. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros?, pregunta Santiago. Y responde a su propia pregunta diciendo, ¿no son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. La codicia es la causa de la guerra, y la codicia es la criatura del orgullo y de la autoadoración. Pero más allá de esto, el apartarse de Dios, esta apostasía, conduce a una visión completamente falsa de todo. Nos da una falsa noción de la vida, nos da una falsa noción de la historia y de la grandeza humana. Y para mí esta es una de las cosas más trágicas en relación con la vida en este país, en este tiempo presente. Y esto es cierto en todos los países. Toda la noción de vivir y de la vida misma y del propósito y la función de la historia está perdida a causa de esto. Y esta es la tragedia de las personas en pecado. Ellos piensan que se están exaltando a sí mismos, pero en realidad se están degradando a sí mismos. ¿Pero qué quieres decir?, tal vez alguien dirá. Bueno, lo que quiero decir es que en la actualidad no hay nada tan trágico como la forma en que la gente piensa cada vez más, pero solo en términos de simplemente existir. ¿Lo han notado? La existencia es la gran cosa de ahora. Y así en nuestro propio tiempo y nuestra propia generación, y especialmente desde las últimas guerras, hemos visto como algunas de las cosas más preciosas en la vida se han ido progresivamente desvaneciendo. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Toda la noción del heroísmo está desapareciendo. Ya no se oye el día de hoy hablar mucho del heroísmo. ¿Pero por qué no? Bueno, porque la gente está demasiado interesada en preservar sus propias vidas. Lo importante el día de hoy es extender la duración de nuestras vidas en este mundo. La idea de que hay ciertas causas por las cuales vale la pena luchar, ciertas causas por las cuales vale la pena morir, eso ha desaparecido ya. Durante la guerra, por ejemplo, hubo eslóganes que decían algo como esto: estar vivo con algún peligro es mejor que morir en peligro. Y estoy usando esto solamente como un ejemplo, ya que no estoy preocupado por ser político. Esto en cierta forma resume lo que se está diciendo el día de hoy, lo terrible y lo espantoso que es morir o estar muerto. La existencia es lo más importante, aun si usted existe como un esclavo. Es mejor vivir como esclavo que morir como un hombre libre, dicen. Y esa idea ha surgido prevalentemente porque hombres y mujeres han perdido el sentido de su propia grandeza. Se contentan con vivir en cadenas mientras puedan seguir existiendo. Y el romance igualmente también ha desaparecido. En las películas, la televisión y en el cine, por ejemplo, ya no hay el verdadero romance, ya no hay esa vida. Es solo una existencia sórdida. La gente ya no está interesada en la vida, ni en los principios, ni en un buen matrimonio. Ellos quieren perpetuar esta horrible y mala existencia. ¡Qué tragedia esto! Ahora repito, esta causa es puramente teológica. Esta es una de las consecuencias del estar más y más lejos de Dios. Por supuesto, aquellas personas que estaban vivas hace 100 años, considerados por el mundo como grandes pensadores y científicos, ellos lo empezaron todo, pero no tenían idea en dónde todo esto iba a terminar. Si te alejas más de Dios, en un intento de elevarte a ti mismo, en última instancia,
te degradarás y te rebajarás, y por último, no tendrás ningún respeto por ti mismo. El hombre se convierte en un animal, en una bestia, y en ese estado nada importa más que la comida y la bebida, el sexo y la existencia. Y así el verdadero romance ha sido echado por la ventana, juntamente con el idealismo, juntamente con el heroísmo, y todas las cosas que hacen que la vida valga la pena vivir. Y en cuanto a la completa noción de un propósito en la vida, en la historia, de aquel acontecimiento divino sobre el cual se mueve toda la creación, ya no se oye nada de eso el día de hoy. Lo que uno tiene ahora son aquellos inmorales, aquellos pesimistas, estas personas que enseñan que el matrimonio es experimental y así sucesivamente. Son los que están interesados y enfocados en que la existencia se perpetúe y se alargue. Oh, pero qué caída, qué tragedia. Y esta es una caída directa que sucede porque hombres y mujeres son ignorantes de la ley de Dios y no la conocen. Y por consiguiente no conocen tampoco su propio valor verdadero. Y de esta forma allí está el principio general. Pero permítame continuar e ilustrarlo en otros aspectos. Otra consecuencia de olvidar o ignorar la ley de Dios es que la gente no se da cuenta de que la injusticia es siempre la inevitable consecuencia de la impiedad. Y hay una gran declaración de esto allí en Romanos 1:18, que declara: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Nota el orden: la impiedad primera, la injusticia segunda. Y ese es un punto muy importante, y me atrevería a afirmar que el fracaso al no darse cuenta y recordar esto ha sido uno de los más grandes errores en los últimos 2 siglos. Y aquellos grandes victorianos, como los llamaban, son en cierta forma los criminales, y ellos son las personas que hicieron más daño. Ellos son los que deberían ser removidos de aquellos pedestales, estos llamados grandes pensadores como los Darwin, los Huxley, los Spencer, y todos los que los siguieron, y también aquellos tímidos líderes de la iglesia miedosos y espantados, que estaban tan inseguros de su fe, y que no los denunciaron como lo debieron haber hecho, sino que permitieron que sus enseñanzas penetraran incluso en el mensaje de la iglesia cristiana. ¿Y cuál fue la enseñanza de aquellos victorianos? Bueno, fue la siguiente, de que aunque hayas abandonado la creencia de lo sobrenatural y lo milagroso, y aunque ya no creas más en Dios en un sentido real y vivo, todavía puedes aferrarte a todas las incomparables enseñanzas morales y éticas de la Biblia. Y así que, de esa manera, todos comenzaron a decir que podían aferrarse a la enseñanza del Antiguo Testamento y al Sermón del Monte, y a pesar de ya no creer en la deidad del Señor Jesucristo, en sus milagros y en su muerte expiatoria, en su literal resurrección física y así sucesivamente, se deshicieron de la teología, pero decían que usted todavía podía conservar la moral y la ética. Y así, la gran característica a los finales del siglo pasado fue la formación y el crecimiento de instituciones sociales y organizaciones de moralidad para reformar la moral y mantener esto y lo otro supuestamente puro. Y así la iglesia y su mensaje disminuyó, y las instituciones sociales surgieron por todos lados. Y la gente realmente creía que se podía hacer esto, que se podía divorciar la moral de la religión. Pero hoy es trágico y doloroso mirar la evidencia de que esto nunca podrá suceder. Es imposible. Y los últimos 100 años han demostrado muy claramente esto. No se puede separar la piedad de la moralidad. Comprender esto es una parte esencial para poder entender la era en la que tú y yo estamos viviendo. En el momento en que te deshaces de la piedad, obtendrás la injusticia. Toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo uno hace invariablemente que siga lo otro. Y permítame mostrarle cómo esto es inevitable. La tragedia es que la gente es tan ignorante de la Biblia. Todo está aquí. Los primeros principios están aquí.
Pero por medio de lo que ellos llaman supuestamente sabiduría, la gente ha ido ignorando esto y han dicho y profesado que la educación y la cultura moral puede lograr todo lo que es necesario. Pero no pueden, porque para empezar, se quedan sin un estándar, sin una norma, sin el patrón del nivel divino. ¿De dónde sacas tú el estándar? Si destierras a Dios, si destierras los 10 mandamientos, ¿qué estándar tienes? Y la respuesta, por supuesto, es que usted no tiene ningún estándar, excepto de la mera opinión de cada uno, de cada persona. Y una opinión es tan buena como la otra, claro. Y por lo tanto, ¿por qué entonces deberíamos a la final reconocer un estándar moral superior si todo esto está basado en meras opiniones? Y el resultado de todo esto es que ahora se tiene escuelas de enseñanza moral que son rivales entre ellas, por supuesto. Y una de aquellas enseñanzas es llamada hedonismo, que indica que lo importante es el placer. Todos estamos destinados a disfrutar de nosotros mismos, dice el hedonismo. El culto del placer, el culto de la felicidad, donde lo correcto viene siendo lo que me da a mí y a los demás la mayor cantidad de felicidad. Y esto ha sido enseñado muy seriamente. Se afirma que la felicidad de seguro debe ser puesta en primer lugar. Todos estamos destinados a ser felices, y esa es una de las bases de la política de los Estados Unidos. ¿Y por qué no debemos ser felices? Esa es la pregunta. Así que la meta suprema del hedonismo es la felicidad. Y otros abogan por el utilitarismo. Dicen que la mejor esperanza que uno puede tener en un mundo como este es de mantener las cosas en marcha para que se mantengan funcionando. Usted no pregunta si una cosa es buena o mala, o si algo está correcto o incorrecto. Las preguntas que se hacen son siempre basadas con la finalidad de que la totalidad del sistema funcione. Ahora, esa era la filosofía de John Stuart Mill, y los victorianos casi que lo adoraban a él. Y él no era un cristiano, fue apenas un teísta. Él enseñó que lo que contaba era lo que sea que ayude, cualquier cosa con que funcione. Y así esa es otra teoría, otra norma. Y una ligera modificación del utilitarismo es el oportunismo. Y los defensores de esta creencia sostienen que no existen tales cosas como estándares absolutos. Tenemos que determinar qué es lo probable que funcione y el final justifica los medios. Que el fin deseable justifica el uso de casi cualquier medio para llegar a lo dicho. Y este ha sido un punto de vista muy popular. Esta no solo es la teoría de los jesuitas, sino que también ha sido adoptada por varias naciones y dentro de la sociedad. Esto ha sido algo muy popular, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, muchas personas lo han tratado de esta forma. Si el fin justifica los medios, entonces el uso del poder es correcto. Si mi poder me permite llegar a un fin deseado, entonces todo está bien. Y el oportunismo era realmente la filosofía de Hitler, aunque no empezó con Hitler. Y esta fue la filosofía del fascismo. Por supuesto, creyendo que este sistema es el correcto, es necesario imponerlo a la gente. Y ha habido consecuencias terribles de esto, con mentiras y engaños deliberados por defender como legítimos los instrumentos del Estado, como hemos visto en el caso de Hitler y otros. Y de esto hay un dicho antiguo que dice: todo es justo en el amor y la guerra. Pero no lo es. Eso es una mentira. No todo es justo en el amor y la guerra. Hay estándares absolutos aún allí, aún también en la guerra. Ahora, simplemente estoy usando estas ilustraciones para establecer mi punto, de que en el momento en que se le da la espalda a la ley de Dios, usted no tiene ningún estándar, ninguna norma en absoluto, sino puras opiniones. Y al no tener aquella norma, entonces, en última instancia, no se tiene justicia. Y otra forma en que funciona esto es la siguiente. Debido a la ausencia de normas, ya no hay una creencia en la disciplina.
Y aquí es donde toda la noción del castigo desaparece. Si usted no tiene un estándar, ¿cómo puede ejercitar la disciplina? Y lo que hace las cosas aún más complicadas es que debido a la ausencia de estos estándares fundamentales, eternos y absolutos, dictados por la ley de Dios, se desarrolla una especie como de escala móvil. Y este es un problema moderno agudo. ¿Ha notado el cambio en las normas morales de la sociedad? Incluso durante nuestra propia vida. Por ejemplo, durante los últimos 20 años. Lo que fue mal visto por todos hace 20 años se ha convertido en lo que hay que hacer y lograr el día de hoy. ¿Ha notado también un cambio en el lenguaje de los periódicos? Y creo que es aún peor en las películas y la televisión. Y en todo el lenguaje común y la conducta y el comportamiento de las personas en las calles y en todas partes. ¿Te has dado cuenta de las cosas que ahora se permiten sin que nadie regrese a ver? Había estándares entre los hombres de Estado hace 50 años, pero ya no los tienen. Un hombre no podía sostener un cargo en el gabinete si se había divorciado, pero ahora lo puede. Y solo les estoy mostrando que en el momento en que se abolen y se deshacen de la ley de Dios, no solo tienen a cada persona con su propio estándar, con su propia opinión, sino que también cambian los estándares públicos. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué es lo correcto? Cada generación, aparentemente, tiene el derecho de determinar lo que es correcto. Y este fue un gran argumento que se expuso en el momento en que se publicó aquel informe Wolfenden, ya que este informe refleja que debemos ser gobernados siempre por la opinión mayoritaria de la época. Así que esa es la tendencia de la época del día de hoy, resultando en la idea de que no debemos ser gobernados por las acciones pasadas y de las generaciones anteriores, aquellas que fueron basadas en la ley de Dios. Pero no, eso es lo que está del todo mal, ya que estas llamadas morales ahora se deciden contando cabezas, y el resultado es que no hay un estándar del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Y hay ciertas personas que, de hecho, están muy de acuerdo con las palabras que dicen, mal, tú eres mi bien. Y me parece que estamos llegando rápidamente a una etapa en la que todo lo que es limpio, puro y romántico es descartado como anticuado, fuera de moda, fuera de estilo. A menos que haya algo malo e impuro sobre una cosa, aquello no tiene ningún valor el día de hoy. Ya no es artístico. Y esa visión se está aplicando no solo en el reino del arte, sino también en muchos otros ámbitos. Y una de las consecuencias de esto es que el castigo por necesidad es considerado duro, es considerado cruel. ¿Cómo puedo castigar a alguien por hacer algo si presiento que dentro de unos 10 años todos estarán de acuerdo de que esto en sí no era nada malo en absoluto? Y así no tengo derecho a castigar. Y por lo tanto, no hago nada y no hay castigo. Y el resultado final es una máxima y definitiva anarquía. Y creo que nos estamos acercando rápidamente a dicho estado. Y es muy interesante observar cómo este tipo de curso de deteriorización continúa. En primer lugar, la gente se rebela contra la idea especialmente del pecado. Al pronunciar su ley, la Biblia habla del pecado. Pero la gente se opone y argumenta que no existe tal cosa. Ellos dicen, pueden decir violaciones de la ley, sí. Pueden decir crimen, sí. Pero el pecado es una noción horrible. Desháganse de aquella idea, dicen. Pero ahora hasta hemos llegado a una etapa en la que también se está tratando aún de deshacer de este término llamado crimen. No hay tal cosa como el crimen, dicen. Todo es una cuestión de enfermedad. Así que en los tribunales cada vez sucede más que el testigo médico, experto, es la persona más importante. Y los jueces están, por supuesto, preocupados porque ya no tienen ninguna ley para administrar. Un testigo experto viene y dice, este hombre no era responsable. Él no sabía lo que estaba haciendo. O dicen, él no pudo evitarlo.
y fue así como sucedió el hecho. Y eso es todo. No hablen de perversiones, dicen. No hay tal cosa. Y ahora ya no llaman a nada antinatural, ya que dicen que lo que no es natural para un hombre es natural para otro hombre. Ya no tienen estándares. Todo es cuestión de nuestro maquillaje, de nuestra condición médica, del equilibrio de nuestras glándulas, y esta es la prescripción humana. Primero de todo te deshaces de esta noción o de esta idea del pecado, y luego te deshaces de esta idea del crimen. Y a la final, la gente hace lo que quiere y lo que le gusta hacer. Una completa anarquía, un completo caos. Pero permítame mostrarles esto a lo largo de otra línea. Y confío que estoy dejando claro que la ley es absolutamente esencial. Y que en el momento en que nosotros damos la espalda a todo este concepto de la ley, tal como lo encontramos en la Biblia, nos dirigimos al desastre. Ahora, hay muchas personas evangélicas que han fomentado y promovido el no tomar en cuenta la ley. Ellos dicen, no prediquen más la ley, no condenen, no denuncien, simplemente digan, venid a Cristo. Y así, de esta forma, igualmente han fomentado toda esta tendencia a querer acabar y terminar con la ley. Pero esta tendencia es lo que nos conduce al caos moderno. Permítanme mostrarles esto poniéndolo en una forma de un principio. Cuando hombres y mujeres dan la espalda a la ley, siempre desarrollan un fastidio, una antipatía a los negativos y un correspondiente desagrado a los detalles. Y esta noción en su totalidad ha sido en base de que todo lo que necesitamos hacer es inculcar y desarrollar una buena actitud, en general un buen espíritu, dicen. No necesitamos que nos digan en detalle el hacer esto o el hacer lo otro. Eso es insultante, dicen. Nunca debemos decir, no lo harás, sino que debemos simplemente decir, no es tan maravilloso eso, no es tan correcto, tan bueno, tan lindo. Y así este principio de apartarse de las negatividades y de los detalles se ha aplicado en todo aspecto. Miremoslo, por ejemplo, en la educación. Se nos dice que ya no debemos enseñar ni obligar a los niños a aprender de memoria, a repetir y repetir hasta que lo aprendido se les haya fijado en la memoria. Se nos dice que eso es absolutamente incorrecto. Y también se nos dice que tampoco debemos disciplinar a los niños ni obligarlos a aprender de una manera mecánica, y así se oponen a que sus mentes almacenen factores reales. Y de esta forma, todo lo convencional está siendo desaprobado y está siendo mal visto. Recuerdo bastante bien la introducción de este sistema Montessori que enseña que en vez de repetir información al niño y ejercer la disciplina, es mejor atraer el interés del niño con números, palabras, historia, etc. Y así, en el propio cuerpo del niño, les darás instrucciones. De que no se debe tratar a los niños como máquinas, dicen, y de que deben desarrollar su interés y sacar así a la superficie aquella comprensión. Bueno, estas ideas se han aplicado cada vez más y más durante los últimos 100 años. Y todos estamos familiarizados con los resultados. Encontramos a hombres de negocios quejándose de que sus empleados son incapaces de una simple aritmética y de que ignoran la importancia de la ortografía y la gramática. ¿Pero qué es lo que ha ido mal? Bueno, todo se debe a una incapacidad de comprender la verdadera condición del niño. El niño no tiene la intención de entender. La infancia es el momento en que la memoria es aguda, es activa y puede absorber los hechos. No importa si el niño los entiende o no. La comprensión llega más tarde. Lo esencial es que se les dé a los niños información, datos, para que cuando ellos sean adultos puedan emplear al desarrollar la razón, utilizando aquellos hechos, aquellos factores que sus mentes han almacenado. Lo que ahora en su edad han aprendido se convierte en un valor inestimable después. Los niños, por lo que son capaces de hablar cosas como si las comprendieran, pero sin entenderlas. Hablan de cosas como entendiéndolas, pero carecen de un conocimiento básico de los hechos de la realidad. Bueno, y así estos son solo ejemplos de la repugnación moderna de lo negativo
y del detalle. Se nos dice que todo lo que la humanidad necesita es un buen espíritu en general. Pero ahora estamos presenciando las consecuencias. Ahora, la respuesta a todo esto está en la ley, la cual, conociéndonos, ya que nosotros verdaderamente no nos conocemos a nosotros mismos, es siempre específica. La ley siempre se llega a los detalles, y la ley está muy interesada en lo negativo. Es por eso que la gente odia los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Eso es algo insultante, y por eso la ponen en duda. Pero la ley nos conoce y sabe que siempre estamos listos para elaborar un maravilloso espíritu general, mientras que tengamos la libertad para fallar en los detalles y en la práctica. Pero la ley no permite esa libertad. La ley nos prende, nos pincha como con un alfiler, nos examina sobre problemas y cuestiones específicas. La ley no nos pregunta, ¿acaso eres un buen hombre? Lo que la ley nos pregunta es esto: ¿estás haciendo eso? ¿Estás haciendo aquello? Y eso es lo esencial. Es la única manera de instruirnos. Nunca podemos aprender verdaderamente en ninguna área o ministerio sin llegar a los detalles. No sé lo que las ideas modernas enseñan sobre el aprendizaje de un instrumento musical como el piano, pero me gustaría abogar que a los niños se les haga practicar sus escalas y que no comiencen con las obras maestras. Refuerce esto. Primero los ejercicios con los dedos. Haz primero lo que es la parte mecánica, para que al final no tengas que pensar en esas cosas y después podrás darle a tu mente aquella interpretación amplia. Si empiezas con la interpretación primero, antes de que tengas en la razón tu mecánica y los detalles, entonces los resultados inevitablemente serán caóticos, en un desacuerdo. Y esto es lo que está sucediendo el día de hoy, en el todo de la vida. Pero permítame pasar a otro aspecto de esta negación de la ley. Toda esta negación a la final conduce a la incapacidad de ver la necesidad de una autoridad y la necesidad de las sanciones. Una ley sin sanciones carece de valor, por lo que la ley siempre tiene que tener sus sanciones. Cuando Dios dijo que si las personas hacían ciertas cosas, las iba a castigar, Él las castigaba. Él no se limitó solamente a decir las cosas así nada más por decir. Él lo hizo y lo llevó a cabo. Y tenemos una declaración de esto en Hebreos 2:2, declarándonos que la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Dios estableció que si las personas hacían ciertas cosas, serían apedreadas a muerte. Lea su historia del Antiguo Testamento y verá que eso es efectivamente lo que sucedió. Lo que Dios dijo, Dios lo hizo. Dios advirtió a su propio pueblo, y cuando le desobedecieron, Él los castigó tal como Él les había dicho que lo haría. Los expulsó del paraíso, los llevó al cautiverio, los llevó a la esclavitud de Egipto, los llevó a Babilonia. La ley siempre conlleva sanciones. La ley y todo el concepto de la ley lleva la noción de autoridad, la cual es aplicada por la ley e inflige y aplica los castigos proclamados por la ley. Pero todo esto es muy impopular en esta época y en esta generación a la que pertenecemos. Y es por eso que el mundo está como está. El mundo, en cierto sentido, está sufriendo de una falsa visión del amor y de la gracia. Y el problema entero es que se ha olvidado de la primera mitad de nuestro texto. La segunda parte dice, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y la gente dice, allí está el todo. Todo lo que se necesita es predicar a Cristo, predicarlo como un ejemplo, predicarlo como un maestro moral, predicarlo como el tenue Galileo. Así dicen, predicarlo como una persona maravillosa. Eso es todo lo que necesitas. Desháganse de su ley. Y así han dejado a un lado lo que dice, la ley por Moisés fue dada.
El mundo piensa que cree en el amor y por eso ya no adora a Dios. El amor es la moneda universal del día de hoy y todo el mundo cree eso. Y es por eso que realmente no creen en Dios. Pero la realidad es que en Dios siempre hay ley. Y a partir de ahí, con una noción falsa acerca de Dios, acerca de su justicia y su santidad, y su determinación de castigar el mal, el mundo entra en una visión falsa de la naturaleza humana. La idea de hoy es que la gente es fundamentalmente buena, ¿no es así? Y por eso no les gusta la enseñanza bíblica acerca del pecado. Y por esta razón aún ridiculizan algunos de los himnos antiguos. Había un teólogo, supuestamente llamado teólogo, en este mismo siglo, que ridiculizó aquel himno de Charles Wesley, el cual dice: «Justo y santo es tu nombre, y yo soy total injusticia, vil y lleno de pecado soy». Y refiriéndose a este himno, este supuesto teólogo, protestando, dice que no debes decir eso. Cuando usted solicita un empleo, no se expresa de esa manera ante su posible empleador. Y asimismo, ¿por qué debería usted expresarse de esa forma ante Dios? Y la gente asimismo también dice: aquella es la enseñanza del Antiguo Testamento, aquello es de Moisés. Y de esa forma ellos se enfocan 100% en la gracia y la verdad. Los seres humanos son esencialmente buenos, dicen. Y debido a estos dos puntos de vista, de que Dios es solo amor y de que las personas son esencialmente buenas, se dice de que todo lo que es necesario para poder poner este mundo en su camino correcto es demostrar a hombres y mujeres un buen modo de vivir y de darles un buen ideal y un buen marco de cómo la vida debería ser. Y eso incluye, por supuesto, la eliminación de la guerra y la formación de un gran consejo de naciones, la Sociedad de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, o como la quieran llamar. Entonces, de esta forma, las naciones destruirán todos sus armamentos y todos vivirán juntos y felices. Pero qué cuadro tan maravilloso, ¿verdad? Todo lo que es necesario, se dice, es de poner ese concepto ante hombres y mujeres, y eso es todo. Y por supuesto, esto fue lo mismo que se hizo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial igualmente. ¿Se acuerdan de aquel idealismo? Particularmente después de la guerra de 1914 al 18. Pero después de 1945 ya se les desvaneció aquel idealismo, porque la gente misma sola empezaba a aprender la realidad inconscientemente. Pero después de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerda que hubo aquella Liga de las Naciones? Esta gloriosa idea, la paz entre las naciones del mundo debe ser mantenida, decían. Y positivamente pensando que nadie puede negarse a aquella paz y creer en ella y practicarla. Ponedlo ante las naciones que Dios es amor y que la gente es esencialmente buena, y que vamos a estar regidos en aquel rumbo de llegar a aquel punto de paz entre todos, que solo la apelación es lo necesario. Seamos razonables, se nos dice. No digas, no lo harás, sino di, ¿no es este un gran pedido tan maravilloso, tan estupendo? ¿No es este un pedido atractivo, maravilloso? Y así todo estaba en lo atractivo. Y los líderes de las naciones intentaron aquel tipo de acercamiento con Hitler. Y aún después llegaron a llamar esto como el apaciguamiento. Pero sí que se creyeron esto en aquel entonces. De seguro, dijo aquel hombre Neville Chamberlain, si solo me puedo reunir con Hitler y hablarle de hombre a hombre. Yo soy un hombre de negocios, dijo, y hasta ahora nunca he fracasado cuando me encuentro con alguien al otro lado de la mesa. Está muy bien el enviar notas diplomáticas, dijo, pero yo mismo voy a reunirme con él. Me sentaré con él y le presentaré este buen y gran pedido, y él va a escuchar. Y así Chamberlain se creyó esto. Era muy honesto, era perfectamente sincero.
pero fue su teología la que estuvo muy equivocada. Y luego, asimismo, después de poner aquel gran ideal ante las naciones, les das un buen ejemplo, un gran ejemplo moral. Durante el periodo de las 2 guerras mundiales, cuando estalló aquella guerra entre Japón y China por el asunto de Manchuria, hubo un líder cristiano que pidió que la gente se ofreciera voluntariamente para ir a sentarse entre los 2 ejércitos rivales. Ellos realmente creían que este maravilloso ejemplo moral podría poner fin a la guerra. Y asimismo hubo un punto en la historia cuando la gente empezó a urgir a Gran Bretaña a desarmarse unilateralmente. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, decían que si Gran Bretaña mostraba este gran ejemplo moral, sacudiría a todas las naciones y todos destruirían sus armas de inmediato. Ahora, no estoy aquí para predicar la política, pero estoy aquí para predicar la teología detrás de todo esto. Y todo lo que estoy diciendo es que aquello es una teología devastadora y desesperadamente mala y terrible. Este llamado ejemplo moral. ¿Pero acaso la gente reacciona al ejemplo moral? Bueno, si lo hicieran, ya todos hubieran reaccionado desde hace mucho tiempo atrás y estarían todos unidos siguiendo en Cristo. Pero no lo hacen, porque la naturaleza humana es fundamentalmente mala. Y porque hombres y mujeres no saben que necesitan sanciones y que necesitan la ley. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y por último, no hay nada tan equivocado como apelar en términos cristianos a personas que no son cristianas. No se puede esperar que un hombre o una mujer que no es cristiano viva la vida cristiana. Y pedir a cualquier persona que lo haga es negar la verdad de la Biblia. Predicar la gracia y la verdad a las personas que nunca han conocido la condenación es absolutamente fatal. Pero eso es lo que el mundo ha estado haciendo. Eso es lo que aquellos idealistas están haciendo. Y esta es la última herejía del pacifismo. Esperan la conducta cristiana, pero de las personas que no son cristianas. Creen que pueden aplicar los principios de la enseñanza de Cristo en las personas que no son regeneradas. Ahora, este punto de vista es una herejía de alto rango y extremo calibre. Y esto no quiere decir que la guerra sea buena. La guerra es un mal. Pero la Biblia enseña que hasta que hombres y mujeres entren bajo la gracia, tienen que ser mantenidos bajo la ley. Por eso hay reyes, por eso hay reinas, por eso hay emperadores y gobiernos. Y es por eso que el apóstol escribe a los romanos diciendo: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y recuerde que el apóstol Pablo está incluyendo allí a aquel emperador romano de aquella época. Él está incluyendo aquí a un estado pagano, porque está al servicio de Dios. Y no en vano lleva el cuchillo o la espada, como lo indica Romanos 13, versículo 1 y 4. La ley debe ser enforzada, debe ser aplicada, debe tener sanciones. Y la Biblia dice que las personas están podridas y son tan malvadas. Y es solo la ley la que revela la extensión y el extremo de esta maldad, como ya hemos visto. Por lo que no sirve de nada apelar con gente malvada. Ellos tienen sus propios estándares personales. Ellos nunca estarán de acuerdo con el todo de la ley de Dios. No están de acuerdo en que la ley de Dios es lo ideal para ellos. La mayoría de la gente en este país hoy en día no considera al Señor Jesucristo ni su forma de vida como lo ideal. Por supuesto que no. Les gusta este horror sórdido al que me he estado refiriendo. Y por lo tanto, no se levantarán tras la vida ni el ejemplo de Cristo. Y no lo seguirán. No, están tan podridos que deben ser puestos en orden. Deben ser castigados. La ley debe ser aplicada. Deben sufrir. Es lo único que entienden.
Ellos no tienen en sí mismos el poder de responder a las glorias de Dios. Necesitas emperadores, necesitas reyes, necesitas los poderes dados. Debes tener una espada. El mal debe ser restringido. De lo contrario, el mundo se convertiría nada más y menos que en un completo caos. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la esencia de toda esta cuestión de la ley. El camino de los prevaricadores es duro. Proverbios 13:15. Y debe ser duro. Y esa es una de las maneras por las cuales eventualmente tenemos alguna esperanza de que hombres y mujeres estén listos para escuchar el mensaje de la gracia y la verdad que ha llegado en y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue solo cuando el hijo pródigo se encontró en aquel país lejano, comiendo aquellas cáscaras entre los cerdos, cuando comenzó a darse cuenta de la verdad concerniente a sí mismo. Y los seres humanos, sin duda, continúan siendo así. Y considero que estas dos guerras mundiales son parte del castigo de Dios sobre ellos por su apostasía. Y habrá más de esto hasta el retorno final de Cristo y el juicio máximo y final. Y así esta es la posición con respecto al mundo. Pero para el individuo, individualmente, el mensaje es este: el darse cuenta de la verdad acerca de todo este asunto de la ley. Y de esa forma, dejar de patear en contra de aquellos pinchazos filudos del aguijón. Hechos 9:5. Cese de luchar contra la ley de Dios, porque Dios hará cumplir y enforzará su ley. Él tiene sanciones, y Él tiene el poder y vigilará para que su ley se lleve a cabo. Y el veredicto final sobre la iniquidad, la incredulidad y la rebelión es el destierro eterno de la presencia de Dios. Y cuando hombres y mujeres se den cuenta finalmente de esta ley, entonces y solo entonces estarán listos para escuchar verdaderamente a este mensaje que les dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristiano, te he llevado a través de todo esto con la esperanza de que tú asimismo lo prediques a tus vecinos, a los que trabajan contigo en las oficinas y a aquellos con quienes te relacionas. Y espero que lo pongan de esta manera para que no se dejen engañar por este falso idealismo del cual han estado disfrazando al cristianismo. De estas ideas modernas, las cuales son una negación de la misma enseñanza bíblica. Confío que ustedes les permitan ver que el cristianismo no es un sentimentalismo vago, sino que se basa en la ley, en aquella justicia, en aquella verdad, en aquella rectitud de Dios que nos conduce a la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos permita hacerlo. Concede tu luz para saber, la sabiduría que solo tú das, que tu verdad guíe nuestro andar y tu virtud bendiga nuestro vivir. Concede tu luz para poder ver el error que esconde nuestro pensar. Lleva nuestras mentes dudosas a ti, a amar tu palabra más y más. Concede tu luz para aprender cuán muerta es la vida aparte de ti. Cuán cierto es el gozo en quienes están habitando en ti en un corazón. Concede tu luz en pena y dolor. Eleva la carga del corazón. El poder estimar ganancia tu cruz bendice el amor secreto de Dios. Concede tu luz en todo lugar, al estar la tierra en su escena final, y en ti encontrar la puerta abierta, tu casa inmortal, bello día sin fin. Himno 525. Ahora, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de la presencia de su gloria con alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor,
A Él sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos, y que la gracia, misericordia y paz de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, habiten y continúen con vosotros, ahora y durante lo que queda de esta hora corta y cierta de nuestra vida y peregrinaje en esta tierra, y hasta que lleguemos a aquella casa inmortal y a aquel día eterno. Amén.